Le doy la bienvenida al senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares. Germán, gracias por estar con nosotros. Gracias, Memo. Buenas noches. Senador, seguramente estás enterado que ayer se viralizó en redes sociales parte del mensaje que dirigiste en tribuna durante la comparecencia del Gabinete de Seguridad, en la que, por cierto, solo habló la secretaria Rosa Isela Rodríguez, en tanto que los secretarios de Defensa y Marina solo estuvieron como convidados de piedra. Quisiera que compartas con nuestro público qué motivó ese discurso en un tono ciertamente duro hacia el general Luis Crescencio Sandoval. Sí, fue duro, pero fue respetuoso. No le falté al respeto yo y no le falto al respeto al Ejército y a las Fuerzas Armadas mexicanas. Yo lo primero que quiero decir es que las quiero ver gloriosas, triunfantes, victoriosas frente al crimen, frente a los homicidas, frente a los que asesinan a periodistas, frente a los feminicidas. Quiero ver un ejército que sea un ejército digno del pueblo de México. Quiero ver un ejército obediente de las leyes. Quiero ver un ejército que respete los derechos humanos y a la Constitución. Y en la Constitución, que es lo que me motivó, dice que la seguridad pública, artículo 21, tiene que ser de carácter civil, no solo de mando civil, y por lo tanto tiene que tener límites. Esos límites se los empezó a poner Benito Juárez, que tanto invocan en la 4T. Esos límites se los puso Lázaro Cárdenas en un reglamento de deberes militares que yo invoqué y que prohíbe a los generales meterse en asuntos políticos. Luego entonces yo llamo a las Fuerzas Armadas a tener límites, y los límites, insisto, no los invento yo ni son mi capricho, son la Constitución y son las leyes, y ahí los quiero ver a los militares triunfando, a los militares llenos de honor. Yo, si a mí un hijo quiere ir al colegio militar, estaría orgulloso. Yo creo en el Ejército, le aplaudo cuando lo desfilan, hice mi servicio militar y por lo tanto puedo decir que se comporten conforme lo dice la Constitución, ni más, pero tampoco menos. Senador Germán Martínez, en todos los años que llevo ejerciendo el periodismo, lo comentaba anoche, jamás había escuchado de nadie un discurso tan fuerte hacia un secretario de la Defensa Nacional. ¿Qué nos ha llevado a esta situación? Es un discurso fuerte porque tienen un inmenso poder los militares y porque se les ha dado mucho poder, como nunca. Y ese poder debe rendir cuentas, ese poder debe estar fiscalizado. Todos en este país, los militares, los empresarios, los eclesiásticos, deben tener límites. Y de su poder, los militares, los políticos, el presidente, los jueces, deben rendir cuentas. Se les ha dado un inmenso poder, por lo tanto tenía yo que usar mis palabras. No tengo otras armas. Un parlamentario no tiene otras armas. Usar mis palabras fuertes para hacer un hincapié, para subrayar que el poder inmenso que tienen debe ser para servir, debe ser para atender el grave flagelo de la delincuencia. Ese enorme poder, creo yo, los está dividiendo a los generales, los está dividiendo al mundo castrense. Hay unos generales privilegiados que van a dar contratos y van a dar adjudicaciones directas y van a las bolsas de dinero, de contratos jugosos, y otros generales que no deben estar tan contentos van al campo de batalla contra el crimen, van a mi tierra, Paxingán, van a Tamaulipas, van a Zacatecas. Entonces no deben estar satisfechos, les estamos sembrando una manzana de la discordia entre ellos que no se la merecen, y por eso esto que acabo de decir también se lo dije. Yo esas filtraciones, ese hackeo, ese robo de papeles, yo creo, sospecho, no tengo pruebas para afirmarlo, pero lo sospecho públicamente. Son militares que están descontentos con la manera en la que se está repartiendo el poder dentro del mundo castrense.
Interesante lo que dices, senador Germán Martínez. Llevas muchos años en política. Sé que entiendes perfectamente lo que significa dirigir un mensaje en ese tono hacia un personaje como el general secretario desde una tribuna tan relevante como la del Senado de la República. Pregunto, ¿será que recargarse tanto en el ejército, encargarle tantas tareas ajenas a su misión, involucrarlo en tantas tareas civiles, lo ha colocado en una posición que es al mismo tiempo de fragilidad, de desgaste, pero también de un alto riesgo para la democracia mexicana, que por cierto no es patrimonio de un partido ni de un gobierno, sino de todos los mexicanos que hemos luchado por ella? Lo dices bien, tanto poder los fragiliza. Insisto, es la historia la que yo invoqué a Benito Juárez y invoqué a Lázaro Cárdenas. Es la historia la que me da a mí la razón. Perdón que lo diga así. Y claro que sí, no podemos regresar al tiempo en que un partido era lo mismo que la nación, o que el gobierno, o que el ejército. No, eso es militarización. Y ahí estamos a un paso de un México autoritario o de un México fascista. Y yo no quiero eso para mi país. Quiero que el orden democrático, el orden que distribuye el poder, el saber y el tener, sea claro y parejo, sin privilegios para nadie. No quiero regresar a este país al fuero militar, pero tampoco al fuero eclesiástico, pero tampoco al fuero empresarial, pero tampoco al fuero para nadie. No quiero, insisto, que este país tenga privilegiados. Y por supuesto, yo creo que es un error encargarles la aduana, el tren, el avión, los barcos, la investigación policíaca, cargarlos de una inmensa tarea y darles privilegios para que no rindan cuentas. Yo espero que haya prudencia, que haya tranquilidad, que se serenen los ánimos y que escuchen el fondo de unas palabras. Solo son palabras las mías de un mexicano que no tiene ambición, que no tiene partido, que solo quiere ser la voz de los ciudadanos que no se ven reflejados en ningún partido y que les angustia que al poder militar se le esté dando tantas canonjías. No son más los militares por vestir uniforme. Y si quieren hacer política, Memo, si quieren hacer política, tienen derecho a hacer política los militares, pero que se quiten el uniforme. Como los sacerdotes o los obispos, si quieren hacer política, que se quiten la sotana. Todos parejos, nadie por encima, y menos los militares, que son sí pueblo uniformado, pero no por estar uniformados o por portar armas, están encima de todos nosotros. Senador Germán Martínez Cázares, hablabas del hackeo a las bases de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, algo que me parece a mí es muy grave y de lo cual, sin embargo, el presidente de la República se esmera en restarle importancia todos los días. Hace chistoretes López Obrador, se burla, y no solo eso, blinda o pretende blindar incluso al general secretario de la Defensa, impidiéndole responder a preguntas que requieren respuestas. Te pregunto, ¿consideras que sería imprescindible una investigación para conocer por qué el ejército ha tenido en sus manos tanta información a la que no tendría por qué tener acceso? Delicadísimo, estoy totalmente de acuerdo, Memo, delicadísimo. Primero, que se haya hackeado, es decir, que sean vulnerables las bases de datos de nuestro ejército, ese es un punto. Y segundo, la información. En lo primero debo decir que conocimos que al general secretario castigaron a uno de su equipo porque no le dio las botas correctas. Yo espero que se castigue
a quien debía cuidar la información militar, a quien debía cuidar esas bases de datos. Y espero una investigación clara y oportuna, como en cualquier país del mundo. Y segundo, la información que ahí se revela es delicadísima. Estamos hablando de la salud del presidente. Yo espero que el presidente esté bien de su salud y tenga larga vida. Pero también vemos que espían, que espiaron y que, como en la última de las matanzas en Totolapan, en Guerrero, llegan después de que corre la sangre. ¿Para qué espían si no van a prevenir el delito? ¿Para qué espían también ilegalmente? Y ahí sí no lo deben hacer a periodistas, como a defensores de derechos humanos o a adversarios. Yo insisto en que lo que ayer reclamé fueron límites al poder enorme de nuestras Fuerzas Armadas. Senador Germán Martínez, advertí en tus palabras especial molestia, no solo por la falta de rendición de cuentas que ya referiste, sino por el discurso del general secretario en la conmemoración de la gesta de los niños héroes de Chapultepec el pasado 13 de septiembre. Comento, ayer Diego Fernández de Ceballos escribió un tuit en el que dice que el general Luis Crescencio Sandoval dejó de comportarse como militar y se convirtió en militante. ¿Compartes esa opinión? Yo le reclamé esas palabras al general secretario. Nos dijo tendenciosos y nos dijo ambiciosos. Yo no tengo ninguna otra ambición que no sea la de dejarle una memoria digna a mis hijos. Yo no tengo ninguna otra ambición. No tengo partido, no busco una candidatura. ¿De dónde soy ambicioso? Y tendencioso, solo tendenciosamente juarista lo fui. Entonces yo sí creo que bordó en los terrenos político-electorales, y un general secretario no debe hacer eso. El ejército es de todos. Y lo dijo en un mal lugar, en el castillo de Chapultepec, donde en 1847 murieron los niños héroes y tuvieron unos compañeros de batalla que no pensaban como los niños héroes, que no eran de este país, que no hablaban la misma lengua, que habían nacido en Irlanda, y que el ejército invasor norteamericano, el que nos robó la mitad del territorio, combatió las batallas al lado de los niños héroes. Me refiero al batallón de San Patricio, se lo dije. Entonces, si pensamos igual, estamos uniformados. Yo no quiero un México uniformado, yo quiero un México plural y distinto, donde los distintos podamos convivir. Y lo único en lo que coincido con el general es en que nos cobija la misma bandera, aunque tengamos distinta trinchera. Y a esa bandera, a la bandera de México, yo me aferro como los niños héroes de Chapultepec. Esa bandera creo que el general secretario también la defiende. Y a ello apelo, a que defienda primero la bandera de México y después la de los partidos políticos, que está muy por debajo de la bandera que nos cobija a todos. Pues nos quedamos con esto. Senador Germán Martínez, agradezco tu disposición para profundizar en tu discurso, que no creo exagerar, marca un hito en la historia del Senado de la República. Germán, gracias por estar aquí. Gracias, Memo, por tus palabras. Gracias.